Me parece que es una forma en la práctica de hacer más visible la nueva reconfiguración del territorio. Quiere decir también que la escuela, primero la comunidad, la escuela imbricada en la comunidad, pero la comunidad apropiada de la escuela. Fíjense, yo desde el balcón de mi casa veo la escuela Bicentenario, un tremendo centro educativo. Sinceramente les digo, yo recuerdo cuando lo vino a inaugurar el presidente Chávez, que como a las 8 o 9 de la mañana nos paramos, estábamos allí tomando el café y tal, antes de ir a trabajar, y llegó el presidente Chávez, asumía el ministerio la profesora Marian Hanson, y aquella escuela la vimos después a los días con unas salas extraordinarias, una estética arquitectónica también, equipos, etcétera. Pero esa escuela, pienso yo, ninguno de los que vivimos allí la reconocemos. Lo digo por experiencia, yo me hice el carnet de la patria allí y fui, había estado antes cuando se hizo el Congreso Nacional de la Reforma, de la cuestión de la calidad educativa, y de verdad me dio dolor porque incluso habían arrancado hasta el busto del Libertador. Estaban amontonados los libros de la colección bicentenaria en un espacio que teóricamente iba a ser un auditorio, y el mobiliario, los vidrios rayados y tal, ¿no? Ahorita fui a hacer carnet de la patria y me encontré con un compañero que trabaja allí, me dijo que ellos restablecieron el busto y comenzamos a cantar el himno nacional. Yo diría, bueno, es decir, extrañamiento de la escuela. El mismo que usa extraña la escuela. Es decir, la escuela es algo ajeno. Y eso tiene que ver con un aspecto que yo estoy señalando por allí más adelante, y es que todo este esfuerzo de dignificación social, de inclusión, ha venido generando también una naturalización de la conquista. Es decir, yo naturalizo la conquista y por tanto esa vaina es mío, la gota de petróleo y la tablet, me da igual. Yo se lo recuerdo a los estudiantes míos en el posgrado, ahí en la educación avanzada, en la Simón Rodríguez. Siempre les recuerdo el costo, cuánto les cuesta a ustedes al Estado. ¿Cuánto pagó usted el semestre? No, yo pagué 6.000, mire, eso no me da ni para comprar 6 cervezas ahí en el bar de San Agustín del peruano. Porque cada cerveza cuesta 1.700 bolívares. Y él está pagando un periodo académico. Entonces, yo lo que creo que en este espíritu de refundación también, tiene un sentido de refundación, nosotros no sé si se puede incluir en la Constitución, porque yo creo que un poco lo que tú decías hace un rato, o sea, no podemos tampoco pretender que todo lo que digamos, como aquel ejemplo que colocaron allí, ¿no? Que tengo un problema, que no me llegue el agua en un bar, entonces eso tiene que ir para la Constitución, eso fue en el 99. Ahora puede ocurrir lo mismo, porque también es un espacio deliberativo, propositivo, la gente debe exponer sus cosas allí. Y una de las cosas que yo creo que habría que revisar con mucha acuciosidad, lo que estamos haciendo con las políticas públicas, su sentido y su defensa. La naturalización de la conquista podría amenazar esa conquista. Y ello conecta con otro asunto que yo quería compartir, que ya lo asomó Luis, que es el tema de la gratuidad. Fíjense ustedes, la educación universitaria, yo ayer, en estos días, cuando me llegó la invitación de aquí, a través de Indira Libertad, me puse a refrescar todas las resoluciones de la Organización Mundial de Comercio, de la clasificación de profesiones, todas las profesiones que ha tasado desde el punto de vista mercantil, es decir, como mercancía, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, las ofrecemos nosotros gratuitamente. Sin embargo, en materia de responsabilidades, de obligaciones,
de exigencia, tenemos una pata coja, porque es muy fácil graduarte de médico y no te has graduado, estás en la pasantía y ya estás haciendo la cola aquí en donde trabajo Video Charles para que te pongan esa cosa, los sellos e irte a cobrar 5 o 6 mil dólares en cualquier parte, sin ninguna retribución al erario público, sin ninguna retribución al Estado venezolano, lo cual metemos la política pública, como dice el dicho aquel, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, lo ponemos en el camino del infierno, no solamente en cuanto a su sostenibilidad en el tiempo para garantizar el futuro, sino en función de cumplir el sublime deber y derecho que tiene, digamos, el texto constitucional. Ese tema queda allí, por tanto, la idea del blindaje. Nos quieren destruir, no solamente vamos a evitar que nos destruyan, vamos a blindar lo que tenemos. Y finalmente, yo, porque tengo más cosas, pero yo quiero reiterar algo que se habló. Yo sé que es un tema delicado, ¿no? Que se habló en la reunión pasada y tiene que ver con el tema de la escuela laica, el laicismo, la escuela secular, ¿no? ¿Sabe que el artículo 59 de la Constitución, en los derechos civiles, si mal no recuerdo, sí, derechos, vamos a buscarlo por aquí, de la ciudadanía, no, aquí, de los derechos civiles, capítulo 3 de los derechos civiles, el artículo 59, yo me voy a tomar el atrevimiento de leérselo. Dice que el Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público. Esto en público hay que revisarlo, porque yo creo que la confesión es un tema muy íntimo y personal, y que eso en público puede ser tu iglesia. Pero yo puedo entender que este artículo 59 me dice que lo puedo hacer en la iglesia, en la escuela, y entra en contradicción con lo que decimos en la ley orgánica, incluso en la misma Constitución, sobre la laicidad de la escuela. Fíjense, yo recuerdo, porque yo vengo de un hogar que mi papá y mi mamá eran evangélicos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, finales de León y comienzo Caldera, yo no sé si fue producto de los acuerdos con la iglesia, se tenía que rezar, persinarse hasta comenzar la clase, entonces uno se ponía de pie, y entonces en el año 69, 70. Sí, cuando se fue Prieto, entonces para atacar el concepto laico de Prieto, se liberó el tema de la posibilidad de rezar. Efectivamente. Entonces, sí, un poquito incluso 67, porque estoy hablando de primaria, estoy a cuarto grado, me recuerdo perfectamente que la maestra se llamaba Lourdes Nar, y entonces ella, cumpliendo pues todo el mundo, entonces yo me levantaba, pero yo no me persinaba, porque yo venía de un hogar cristiano, pero con otra cuestión. Cuando intentaron obligarme, yo fui y hablé con mi mamá, y mi mamá se presentó en el centro y le dijo que él no podía hacer eso, porque él lo tenía prohibido, por sus creencias, ¿no? Que es la creencia que uno hereda de la casa. Total. Lo que yo hacía era pararme. Claro, esa es la anécdota. El tema de fondo era que ahí, antes de comenzar la jornada, eso se convertía en un templo de una creencia religiosa. Ese es el tema de fondo. Estamos en el 2017, con todo un entramado jurídico, normativo, que precisamente previene ante estas desviaciones. Y yo sé que este es un tema sensible, muy, muy sensible. Les pongo un ejemplo. Yo estoy en un grupo de hogares de la patria, 90%, 95% mujeres.
Entonces me llama mucho la atención que en la mañana me sueltan unos rollos ahí de la Virgen, de la fuerza de Dios que nos da poder y tal. Claro, tiene que tragar uno eso con el café, pero provoca responder. Es decir, eso está en la piel, allí, en los intersticios de la familia. Eso está, digamos, en un nivel muy sensible de la sociedad. Por tanto, yo lo planteo aquí como reto para recuperar la laicidad como una construcción progresiva. Yo no me atrevería por el tiempo político a abrir ese melón porque es mayúsculo, sin embargo creo que es un tema a tomar en consideración. Está el tema de la producción, etcétera, pero eso lo podemos ir viendo. Muchas gracias. A ti, Samuel. Irama. Sí, buenas tardes. Esto salió de aquí. Sí, bueno, retomando lo que plantea Samuel, realmente me parece fundamental, que lo discutimos mucho en la otra oportunidad, recuperar ese concepto de laico, ¿no? De la educación laica. Creo que es fundamental porque, sí. Ahí agarró. Ok. En la discusión que estábamos trabajando con respecto a cuál es el rol del Estado y la función del Estado, allí es fundamental rescatar esa idea del Estado laico, además del Estado educador, como decía Mariela, ¿no? Relacionando eso también con la definición de educación, yo creo que es importantísimo también pensar, o sea, ¿cuál educación para cuál país? Porque de alguna manera cuando nos planteamos la política pública y vemos las fallas que hemos tenido a la fecha, uno de los elementos que se destaca, creo yo, es esa fragmentación precisamente. La fragmentación interinstitucional, porque hay muchas instituciones que llevan a cabo programas, políticas que son políticas educativas en sus distintos ámbitos y no pareciera haber comunicación en esas instituciones para ejecutar una política pública que sea coherente. Entonces, la educación no está disociada o no debería estar de la política económica, debe ser, o sea, completamente arraigada la idea de cuál educación es la que se quiere, también con la economía o el modelo país que queremos. Y allí, bueno, la relación que yo veo que es inmediata tiene que ver también con que además es un diagnóstico que se ha generado en distintos documentos, en distintos planes. Por ejemplo, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, en su momento se veía como hay una poco interés o vocación a veces de nuestros niños y jóvenes en el estudio de carreras científicas. La Encuesta Nacional de Juventud precisamente arroja, no solamente la del 2013, sino la del 2015, que ese porcentaje de estudiantes que se dedican pues a estudiar carreras como ciencias básicas y